Buenos días, mi nombre es Mario Lara, soy el director de SADE Madrid y director del Centro de Gobierno Corporativo. Les doy a ustedes la bienvenida a este acto del Centro de Gobierno Corporativo de SADE para presentar un informe que nos hace muchísima ilusión. Llevamos meses trabajando sobre él, sobre la Secretaría del Consejo en sociedades cotizadas, su relevancia desde el punto de vista del buen gobierno corporativo. Lo primero, aparte de darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos en este acto de presentación del informe, quiero dar las gracias a todos nuestros ponentes a lo largo de la jornada de hoy. Vamos a tener el acto dividido en dos partes, una primera de presentación de las conclusiones del estudio, una segunda en la que vamos a debatir sobre algunos de los aspectos más relevantes del informe. Por supuesto, dar las gracias a Diligent, Laura Espinosa, su directora general para Iberia y más sitios, no sé cuántos, pero como voy a dejar alguno por medio, pues no lo voy a decir, pero es la persona que desde que arrancamos el Centro de Gobierno Corporativo nos apoya en esta iniciativa, y a PwC, Rafa, que no le veo, ¿dónde está mi? Hasta aquí, Rafa Manchado, que ha sido coautor del informe junto a Susana Guerrero, que es adjunta a la dirección del centro y vicesecretaria del Consejo de la AR España. También quiero agradecer al resto de socios del Centro de Gobierno Corporativo, que aunque no están directamente involucrados en esta iniciativa, nos apoyan, obviamente, en el desarrollo de todas nuestras iniciativas. Georgeson, Mercer, y una nueva incorporación desde hace unas semanas, que es IBM, que también tenemos por aquí a Miguel Ángel Morcuende, que colabora con nosotros. Así que a todos ellos, miles de gracias. Como vamos ya un poquito de tiempo cogidos, no quiero gastar mucho más, por lo importante es lo que viene después. Le voy a pedir a Laura Espinosa que nos ponga un poquito en contexto el estudio, para luego dar paso a Susana y a Rafael, que nos van a destacar algunos de los aspectos del mismo. Laura, por favor. Muy bien, pues muchas gracias y bienvenidos a todos a este acto, que lo que hace es poner en valor la importancia de la Secretaría del Consejo de Administración como pilar fundamental para el fortalecimiento del gobierno corporativo. Este informe analiza en profundidad cómo las secretarías de los consejos han evolucionado hacia un rol más estratégico, que es clave en las empresas del IBEX 35. En Diligent, como sabéis, estamos profundamente comprometidos con la promoción del buen gobierno corporativo y ofrecemos soluciones tecnológicas avanzadas que permiten a los órganos de gobierno de administración tomar decisiones más informadas, responsables y estratégicas. Y hoy nos sentimos especialmente orgullosos de presentar este informe, fruto de la colaboración estrecha entre Diligent, PwC y el Centro de Gobierno Corporativo de SADE, que se creó hace unos años con el objetivo de contribuir a la mejora del buen gobierno en las empresas de España, y que se ha consolidado ya como una institución de referencia en este ámbito. Este esfuerzo conjunto refleja nuestro compromiso compartido de promover la transparencia, la sostenibilidad y la implementación de las mejores prácticas en la gestión de las organizaciones. Querría también destacar especialmente la colaboración entre Diligent y PwC, con quienes hace 4 años impulsamos la creación del Foro de la Secretaría. Es un espacio que nació para analizar y debatir los desafíos a los que se enfrentan las secretarías de los consejos de administración en un entorno en constante evolución. Además, lo que buscamos con este foro era fomentar un clima de confianza y convertirlo en un punto de encuentro enriquecedor para todos los participantes, que de hecho, bueno, estamos hablando de volver a retomar esta iniciativa, porque es verdad que la hemos dejado un poco olvidada últimamente, pues por otras prioridades, pero lo retomaremos. Y a través de este foro lo que hicimos fue identificar e incluso también reafirmar la importancia crítica del rol del secretario, que no solo garantiza el cumplimiento normativo, sino que también actúa como motor de sostenibilidad, transparencia y buenas prácticas en las empresas. Querría aprovechar esta ocasión, por supuesto, para agradecer
a todos los que habéis participado en este estudio, en las encuestas y en las entrevistas, y sabéis que vuestras aportaciones y experiencias han sido esenciales para desarrollar este informe, y por supuesto también reconocer el excelente trabajo de Susana y de Rafa, que han sido piezas clave en la realización de estas entrevistas y en la preparación del informe que os vamos a presentar hoy. Y gracias a su dedicación y a su experiencia, esto nos ha permitido dar profundidad y relevancia a los hallazgos que vamos a compartir con vosotros. Y bueno, al final este estudio pues lo que hace es reflejar las realidades y los retos actuales de las secretarías del Consejo en las empresas españolas. Ya para finalizar, no puedo dejar de destacar una de las principales conclusiones del informe, que es el papel fundamental que desempeña la tecnología como facilitador clave para la gestión de los órganos de gobierno. No cabe duda que la adopción de herramientas tecnológicas no solamente aumenta la eficiencia de los procesos, sino que también refuerza la confidencialidad, la trazabilidad y la agilidad en la toma de decisiones. En Diligent llevamos más de 2 décadas trabajando para ofrecer plataformas innovadoras que aborden estas necesidades, ayudando a las secretarías y a los órganos de gobierno a superar los retos normativos y empresariales actuales. Y de hecho, bueno, muchos de los que estáis aquí sois usuarios de nuestras herramientas desde hace muchos años algunos, y habéis experimentado en primera mano cómo Diligent os apoya en el desempeño de vuestras funciones. Y bueno, nada más, estamos convencidos de que este informe no solamente será una herramienta valiosa para los profesionales aquí presentes, sino que también fortalecerá nuestra visión compartida con ESADE y PwC de seguir liderando el camino hacia un gobierno corporativo más sólido y efectivo. Pues muchísimas gracias, Laura, por ponernos un poquito en contexto el estudio, y nada, voy a dar paso al equipo que ha desarrollado todo el trabajo de campo y la redacción del informe, encabezados por Susana Guerrero y Rafael Manchado. También quiero agradecer a nuestro investigador del Centro de Gobierno Corporativo, Néstor, que ha estado apoyando toda la actividad y ha dado solvencia y rigor técnico, ¿no?, desde el punto de vista académico a los datos que hemos recogido. Así que, Rafa, Susana, no sé cómo os vais a repartir, pero eso sí os voy a pedir 20 minutos para el desarrollo de las conclusiones, para luego dar paso a la segunda parte del acto. Mil gracias. Pues nada, oye, muchísimas gracias, Mario, muchísimas gracias al Centro de Gobierno Corporativo, a Diligent. Laura, muchísimas gracias por las palabras y por la referencia, y sobre todo muchísimas gracias a todos los que estáis aquí hoy, a los que se habían apuntado y no hayan podido venir, porque este informe está hecho para vosotros y gracias a vosotros. Al fin y al cabo, la base que hay detrás es, aparte de la información pública que hemos podido analizar, ¿no?, de datos del IBEX 35, también sobre todo la aportación que hemos recibido generosamente por parte de secretarios, vicesecretarios y consejeros, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a hacer más presentaciones, yo creo que ya se han hecho. Lo que vamos a ver ahora muy rápidamente van a ser, primero, unas breves consideraciones sobre el régimen jurídico y la evolución histórica de la figura del secretario del Consejo, que va a ser algo absolutamente telegráfico, que va a hacer Susana, y luego nos intercambiaremos, Susana y yo, tanto los aspectos formales y estructurales relevantes que hemos visto, que son básicamente los datos fácticos que se han extraído de la información pública, y luego uno de los puntos más relevantes, que es el debate, ¿no? ¿Dónde están las discusiones? ¿Dónde está el debate? ¿Dónde están los temas que preocupan, ¿no?, a secretarios de consejo, vicesecretarios y consejeros, que ha sido, al fin y al cabo, el resultado del cuestionario y de las entrevistas? Y finalmente unas conclusiones que pasaremos muy rápidamente por ellas en función de cómo vayamos de tiempo, ¿no? Y sobre todo para dejar paso a lo importante, que es luego el debate con nuestros dos secretarios. Bien, a ver, yo creo que ya se ha dicho, ¿no? Este informe es un informe que era absolutamente necesario, ¿no? Nosotros lo que llevamos ya viendo desde hace tiempo, y por eso reitero las gracias a Mario y al Centro por la iniciativa en hacer el informe, es que la figura de la Secretaría del Consejo era una figura que no estaba compasada a la relevancia que tiene con el foco que se le había puesto, la atención que se le había prestado desde el mundo académico o profesional, ¿no? Entonces, entendíamos que en comparación con otros roles, ¿no?, como pueda ser consejeros independientes coordinadores o la propia figura de consejero independiente, pues era una figura que no estaba
probablemente lo suficientemente analizada, ¿no? Como he dicho antes, el análisis se ha comprendido primero un análisis fáctico, ¿no?, de los datos del IBEX 35 y luego un análisis más valorativo que entendíamos que era oportuno hacer, en el que se han recogido opiniones de secretarios, vicesecretarios y consejeros, porque queríamos hacer esa dualidad entre cómo ven la figura de la Secretaría del Consejo los que están en ella, los que la ejercen, y cómo lo ven los que reciben hasta cierto punto sus servicios, si podemos hablar en esos términos, ¿no? Y la realidad es que la motivación, yo creo que profunda, que tenemos todos los que estamos a este lado de la mesa y también los que estéis al otro, realmente en este informe es poner en valor un cargo que yo creo que todos entendemos que es pieza fundamental del gobierno corporativo de las sociedades cotizadas hoy en día, ¿no? Bien. Dejo paso a Susana. Hola, buenos días a todos. Bueno, me sumo a los agradecimientos que ya han dicho mis compañeros de mesa y uno muy especial a Mario por embarcarme en esta aventura apasionante del Centro de Gobierno Corporativo, que no quería dejar de decirlo. Yo creo que merece la pena empezar el análisis de este informe haciendo una pequeña recopilación muy rápida de cuál ha sido la evolución histórica de la figura del Consejo. Como adelantaba Rafa y Laura, es una de las grandes olvidadas de la legislación mercantil durante muchísimo tiempo. En la legislación tradicional encontrábamos algunas referencias pues, a la redacción de las actas, a la certificación de los acuerdos, pero muy poco contenido. Es a partir del año 98, con el Código Livencia, cuando empezamos a ver que la figura del secretario del Consejo empieza a cobrar más importancia. En este código ya se hablaba de la relevancia que para el Consejo de Administración tenía la figura del secretario. Y posteriormente, con el Código Unificado de Buen Gobierno del año 2006, empezamos a ver ya pues, que se empieza a hablar de la forma en que debe ser nombrado el secretario, que hay que profundizar en la necesidad de que sea un profesional e independiente, valga la redundancia. Se empieza a hablar de algunos de los debates que hoy persisten, si debe ser un consejero o no consejero, si debe ser externo o debe ser interno, dejando libertad a las compañías para decidir esas cuestiones. El cambio principal se produce en el año 2014. En el año 2014, con la reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, es cuando se introduce en la legislación mercantil, en la Ley de Sociedades de Capital, por primera vez, un artículo dedicado íntegramente a la Secretaría del Consejo. En él pues, se establece la forma de nombramiento por el Consejo y a propuesta de la Comisión de Nombramientos, y lo mismo para el cese, y se establecen sus funciones principales, que están agrupadas bueno, pues en las tres áreas tradicionales. Por una parte, los temas de documentación, actas y fe pública. Se incluye ya esa función de velar por el cumplimiento de las normas tanto internas como externas y asistir al presidente. Llama la atención de este artículo que sistemáticamente en la Ley de Sociedades de Capital está incluido en el apartado dedicado a las sociedades cotizadas, por lo que en principio aplicaría únicamente a las sociedades cotizadas, lo cual bueno, pues no tiene mucho sentido porque es un artículo que claramente debería ser aplicable a todas las sociedades y que quizá es uno de los temas pendientes de desarrollo regulatorio. Por otro lado, el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de 2015, bueno, y en su redacción actual, da también un impulso muy importante a esta figura del secretario. Este código dedica un principio y 3 recomendaciones. Hay una recomendación expresa, que es la 35, que dice que el secretario debe velar no solo por el cumplimiento de las normas internas y externas, sino también porque el Consejo en sus decisiones tenga en cuenta las recomendaciones de buen gobierno. Y luego hay otras 2 recomendaciones, la 23 y la 28, que tienen especial relevancia porque van un paso más allá. Equiparan a los secretarios del Consejo a los propios consejeros a la hora de reflejar y de adoptar algunas decisiones, pues en cuestiones de su deber de lealtad, dejar constancia de si algún acuerdo puede ser contrario al interés social o en acuerdos donde pueda o en asuntos donde pueda haber un desacuerdo. Por lo tanto, vemos claramente esa evolución del rol muy formalista del llamado record keeper a un rol ya más encaminado al gobierno corporativo y a la evolución del gobierno corporativo. Vamos a ver que esta evolución se va a reflejar en casi todas las conclusiones que vemos luego a lo largo del informe. Pasando ya a los aspectos puros y duros de datos del informe, empezando con el género y la antigüedad. Bueno, género.
la posición de secretario de consejo y de vicesecretario es, a día de hoy, eminentemente masculina. 74% de los secretarios del IBEX son hombres y 60% de los vicesecretarios. Por lo tanto, hay un claro camino que recorrer en ese sentido. Yo creo que es un tema que está también ligado al segundo punto, que es la antigüedad. La posición del secretario de consejo está muy ligada, sobre todo, a posiciones de mucha duración en la empresa. Es gente que lleva en la compañía muchísimos años. En el IBEX el promedio es de los secretarios 12 años, más de 12 años en la propia compañía y más de 7 años en el puesto. Y cuando descendemos y abrimos el abanico a sociedades cotizadas y no cotizadas, o del continuo y del IBEX, vemos que tenemos más de un 40% de los encuestados que llevan en la compañía entre 10 y 20 años y más de un 18% que lleva más de 15 años en el cargo. Por lo tanto, continuidad que dan esa posibilidad de conocer profundamente la organización. Entre otras cuestiones relacionadas con el perfil del secretario, entramos de lleno en uno de los grandes temas de debate. ¿Secretario consejero o secretario no consejero? Esto, pues decíamos que ya desde el Código de 2006 se ponía sobre la mesa, el debate era anterior, ha continuado, la tendencia hoy en día es clara. A fecha de cierre del informe, en el IBEX había únicamente 4 secretarios consejeros, que si no me equivoco a día de hoy son 3. Por lo tanto, una tendencia claramente decreciente. Prevalece esa necesidad o esa conveniencia de que el secretario sea independiente frente al necesario posicionamiento de los consejeros. Entonces, ahí la tendencia es bastante clara. Y en términos de perfil eminentemente jurídico. Más de un 96% de los encuestados, secretarios y vicesecretarios, tienen perfil jurídico muy ligado a esa función de asesoramiento y muy ligado también a la evolución o a la casi desaparición, me atrevo a decir, de la figura del letrado asesor del Consejo. Históricamente el secretario del Consejo convivía con el letrado asesor, uno con un rol más formal, mientras que el letrado asesor era quien asesoraba más pues en derecho y en las decisiones. La figura del letrado asesor prácticamente ha desaparecido. Según los datos reportados en el IBEX, únicamente figuran públicamente reportados 2 letrados asesores y entre los encuestados me parece que teníamos un 34% de letrados asesores, pero la gran mayoría reconocían que es por una cuestión histórica. Es una posición que existía en la compañía y se ha mantenido, no se ha hecho desaparecer. Por lo tanto, pues bueno, vemos que al final el secretario de perfil jurídico va asumiendo esa función de asesoramiento a los miembros del Consejo. Otro de los temas que no se nos podía escapar, ¿no?, es en el estudio, es la diferencia entre secretario externo o secretario interno, ¿no? Entendiendo por secretario externo pues aquel, bueno, pues que es un socio de un despacho de abogados externo o que ejerce de manera profesional el ejercicio de la secretaría del Consejo de Administración en diversas compañías. Bien, la realidad es que en el IBEX 35 lo que se ha detectado es que hay 12 secretarios y 3 vicesecretarios que pueden tener esa consideración o que podemos considerar que son externos. Por lo tanto, pues al igual que apuntábamos también antes con el tema del secretario consejero, pues en este caso el hecho del secretario externo también está en retroceso o tiene una posición minoritaria respecto a la inmensa mayoría, el 72,7%, que son cargos de secretario o vicesecretario que son internos porque ejercen posiciones dentro pues de asesoría jurídica o incluso, ahora luego lo veremos también, la posición de secretario general, ¿no? En relación con esto, hay un tema que obviamente teníamos que incorporar al estudio, que es la presencia de los abogados del Estado, ¿no? Y además me consta que tenemos aquí varios, aparte de nuestros 2 ponentes que vamos a tener en la mesa después, ¿no? Pues bien, este tema yo creo que estaba claro, todos creo que somos conscientes de la relevancia, ¿no? O intuíamos que hay una presencia significativa, ¿no?, de abogados del Estado en la Secretaría del Consejo. El dato es el siguiente: alrededor de 1/3 del colectivo de secretarios y vicesecretarios son abogados del Estado, y si nos centramos en la figura del secretario del Consejo de Administración se eleva a un 42,9%, ¿no?, el porcentaje de secretarios del Consejo de Administración de IBEX 35 que son abogados del Estado. Lo que constata, bueno, por lo que intuíamos, ¿no?, que sin ser mayoría, pero es un perfil muy reclamado y muy valorado para estos puestos de secretaría del Consejo, ¿no?
Otro de los temas fundamental también que teníamos que analizar en este informe es la compatibilidad entre Secretaría del Consejo y Secretaría General, ¿no? Tema también clásico de análisis y de discusión. Pues bien, el dato o el estudio lo que nos refleja es que el 43,6%, es decir, 24 de los 55 secretarios y vicesecretarios reportados ejercen cargo formalmente, y así consta en la documentación o en la información pública disponible en las páginas web de las sociedades del IBEX 35, ejercen el cargo de secretario general. Aquí hay que también aclarar una cuestión, y es que la información que hay en las páginas web muchas veces sobre precisamente estos roles a veces no es del todo completa. Por lo tanto, estos datos también tomémoslos con cautela por esa falta a veces de claridad en la información. Y un tema adicional que sí que aquí quería traer, y que suele haber varios casos de esto, y es lógico que sea así, y es que cuando la Secretaría del Consejo se atribuye a un secretario externo, sucede que la vicesecretaría del Consejo asume la Secretaría General, ¿vale? O sea, tenemos al externo llevando ese cargo más institucional de Secretaría del Consejo, y al vicesecretario del Consejo o vicesecretaria asumiendo el cargo interno de Secretaría General. Bien. Ahora ya entramos en los puntos de debate, ¿no?, que hemos ido sacando a lo largo de los cuestionarios y de las entrevistas. Uno de los puntos que también se ha debatido yo creo que muchísimas veces, y que muchas veces es caballo de batalla dentro de las propias organizaciones, es la dependencia jerárquica de los secretarios de consejo. Cuando hacemos las entrevistas lo que hemos visto es que hay una dependencia dual del presidente del consejo y del primer ejecutivo, sobre todo para los propios secretarios. Cuando asumen el rol de secretario general, entienden que para las tareas más de secretaría del consejo propias dependen del presidente del consejo, pero entienden, o se ve claramente, que para los temas que puedan estar relacionados con la Secretaría General, sobre todo esa parte más relacionada con negocio, la dependencia sería del consejero delegado o primer ejecutivo. Sin embargo, nos sorprendía en el informe, lo estábamos comentando antes, que cuando esta misma pregunta se le hace a los consejeros, y es verdad que en la muestra de los consejeros a los que hemos enviado hay mayoría de consejeros independientes, prevalece la idea de que el secretario del Consejo debe depender del presidente del Consejo, de forma que se vuelve a poner de manifiesto esa necesidad de independencia de los secretarios respecto a lo que es el negocio o las decisiones de negocio. Yo he pasado directamente la diapositiva. Perfecto. Para como una indicación de que tenemos que avanzar. Perdón, ¿eh? Entonces, nada, disculpad, pero justo me apuntaba Mario que íbamos un poco justos. Nada, un tema aquí una idea muy rápida. Dimensionamiento del equipo. Esto es un tema que ha salido en los cuestionarios, en las entrevistas. Los equipos son, el 83,8% de los encuestados manifiestan que tienen equipo, pero eso sí, el 87,1% lo que indican es que su equipo tiene 5 o menos miembros. O sea, al final lo que se ve es que hay una insuficiencia del tamaño del equipo para la relevancia de las funciones que ejerce la Secretaría del Consejo, que luego veremos. Áreas que integran la Secretaría General, tantas como compañías hay. Es decir, cada Secretaría General tiene una estructura diferente, y en los resultados de la encuesta hemos encontrado todo tipo de respuestas. Pero sí que es verdad que hay algunos puntos donde hay una coincidencia clara. Para el 92% de los secretarios encuestados, el gobierno corporativo forma parte de la Secretaría General, parece que no hay duda. Lo mismo sucede con la asesoría jurídica corporativa, y en muchas ocasiones también forma parte de la Secretaría General la asesoría jurídica del día a día del negocio. Y un dato que sorprende, que es que para el 42,9% de los encuestados el compliance también forma parte de la Secretaría General. La verdad es que nos ha llamado la atención el dato, y en lo que estamos todos de acuerdo es que es una tendencia totalmente decreciente, unido al desarrollo de la figura del compliance officer y a la separación total de las funciones de compliance respecto de otras funciones de la compañía. Eso es, efectivamente. Yo me atrevo a añadir aquí, y sin perjuicio que luego salga en el debate, que más que tendencia decreciente, además es un tema a corregir, ¿no? Probablemente por la necesaria independencia que tiene que tener la figura del compliance, la función de compliance en general respecto de Secretaría General, que es una función al fin y al cabo que está más en dependencia de la línea ejecutiva, ¿no? Bien,
entrando en las funciones de la Secretaría del Consejo, aquí el mensaje que se nos ha trasladado con los resultados del informe es bastante claro, ¿no? Tanto el colectivo de miembros de Secretaría del Consejo como los propios consejeros consideran que es el registro, ¿no?, de las sesiones, de la actividad del Consejo, la función principal. Si bien es verdad que luego en el resto de funciones cambia un poco la apreciación entre los miembros de la Secretaría y los consejeros. Los miembros de la Secretaría consideran, ¿no?, como más relevantes o identifican como funciones lo que es el asesoramiento al propio Consejo de Administración y a sus miembros, y en cambio los consejeros consideran que es el apoyo que se da al propio presidente del Consejo de Administración. Bueno, yo creo que esto es lógico por la posición, o como ven, ¿no?, el ejercicio o el funcionamiento del Consejo unos y otros. En cuanto a los principales cambios y evolución de la figura del secretario, bueno, en el informe hay muchísimas cuestiones desarrolladas, simplemente por destacar algunas. Parece que hay bastante coincidencia en la percepción de que se han incrementado las funciones y las responsabilidades de los secretarios de consejo. Hay quizá un distinto enfoque entre las respuestas de los secretarios y las de los consejeros. Para los secretarios están más enfocados en todos los temas de gobierno corporativo y de ESG y sostenibilidad, mientras que para los consejeros estaría más enfocado en cuestiones de cumplimiento. No me parece que sean cuestiones contradictorias, sino que son como dos caras de la misma moneda. Al final, bueno, pues todo este tsunami regulatorio y todos estos temas de cumplimiento y de sostenibilidad hacen que los secretarios se preocupen por ello y los consejeros se preocupen por el cumplimiento. Hay un tema que sí que me gustaría mencionar, que no es que sea un cambio, pero porque es la función tradicional, la que siempre ha estado de los secretarios, que es la redacción de las actas. Lo que sí que hay es una evolución en la relevancia que estas actas tienen, muy ligado al régimen de responsabilidad de los consejeros y muy ligado a la regla de la diligencia empresarial, a la Business Judgment Rule, el que todas las decisiones o los procesos de toma de decisiones de los consejos queden debidamente reflejados en las actas, con el procedimiento seguido, las cuestiones que se han valorado, los informes que se han estudiado, o sea, todo ese proceso hasta que se llega a la decisión, así como las opiniones en contra que ha podido haber o las cuestiones discrepantes, es fundamental. Y además es una cuestión que debe hacerse con esa independencia de la que tanto hemos hablado y sin dejarse influir pues por las decisiones, o sea, por las opiniones en un momento determinado de consejeros delegados, de presidentes o de consejeros que puedan tener una voz quizá bueno, pues muy autorizada dentro de los consejos. Bien, vamos a ir muy rápido. Aquí ahora vamos a hablar un segundo de retos y luego sobre todo de un tema que sí que nos gustaría poner foco, que son las cualidades, ¿no?, que son dos temas que hemos hablado bastante en las entrevistas y en los cuestionarios, ¿no? Cuanto al tema de los retos, hay diferencia de apreciación, ¿no?, entre cuáles son, desde el punto de vista de secretarios y vicesecretarios, y cuáles son consejeros. Los secretarios y vicesecretarios, lo que nos dice el estudio es que consideran que uno de los grandes retos es más el impulso del gobierno corporativo, todo el tema de sostenibilidad, la gestión de los conflictos societarios, es un gran reto, ¿no?, al que se enfrentan día a día. Desde el punto de vista de los consejeros, y también tiene lógica, ¿no?, al final yo creo que el informe también nos ayuda mucho a ver la diferente visión, y yo creo que eso ha sido un acierto, ¿no?, el hacer esa distinción. Entonces los consejeros lo que ven como reto es más el aseguramiento del cumplimiento normativo, ¿no?, que asegurar que el Consejo de Administración y ayudar a los consejeros a que estén tranquilos de que están actuando conforme a la normativa vigente, ¿no? Lo que sí que es verdad que luego en todas las entrevistas ha salido con carácter general, y es más que un reto, casi diríamos que es un gran problema, ¿no?, que tienen hoy en día las secretarías del Consejo, habíamos puesto una palabra en la presentación que la puse yo, pero vamos, siendo de Valencia y en las circunstancias que hemos vivido, prefiero referirme a vorágine normativa. Y es verdad, ¿no?, este es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan, porque son arenas movedizas, más que otra palabra, ¿no? En cuanto a las cualidades, esto es un tema que también ha salido recurrentemente en todas las entrevistas, ¿no? Nos parecía interesante ver ¿qué tiene que tener un secretario del Consejo o un vicesecretario del Consejo para poder hacer bien las funciones que hemos visto antes, ¿no? Bueno, pues todo el mundo coincide, ¿no?, en la parte de conocimientos técnicos y jurídicos, también en el conocimiento transversal de la organización, lo cual es un punto a favor, obviamente, para los cargos internos, ¿no?, de secretario y vicesecretario, pero sobre todo hay tres cosas que nos parecían fundamentales, que es la autoritas,
y esto es un tema que vemos mucho cuando hacemos los procesos de evaluación de consejos de administración, que haya un equilibrio, ¿no?, en el perfil personal y profesional de secretario del consejo, presidente y consejero delegado. Luego, la disponibilidad para los consejeros y, por último, y el más importante, la independencia, ¿vale? Que se actúe con independencia de criterio, porque esa es la base de la garantía del buen gobierno corporativo en el Consejo. Aquí me permito añadir la mano izquierda. Al final, los secretarios de Consejo tienen que tener mucha mano izquierda para poder conjugar, bueno, pues todos los interlocutores con los que trabajan. Y ahora ya sí que acabamos con las 2 cuestiones o 3 cuestiones pacíficas que no generan ningún debate, porque todo el mundo está de acuerdo en ello. Uno, y principal, el uso de la tecnología, ¿no? El uso de la tecnología, lo apuntaba antes Laura, 96,9%, ¿no?, de los encuestados en total manifiestan que es absolutamente necesario, indispensable, y que lo que aporta son grandes beneficios en materia de confidencialidad, de facilidad de acceso a la información, de comodidad para todos, ¿no?, para el usuario y para el que lo gestiona, y sobre todo de trazabilidad en la toma de decisiones. Luego hay un tema que quería apuntar muy rápidamente, que es la compatibilización entre secretario del Consejo y secretarios de comisiones, que sé que es un tema que os preocupa a muchos de los que habéis participado en el estudio. Ahí la realidad es que todo el mundo, al menos en los datos, converge en que sí que se necesita, ¿no?, que el secretario sea también secretario del Consejo de Administración, o sea, el secretario del Consejo sea también secretario de las comisiones, pero es verdad que cuidado, porque con el incremento de las agendas de las comisiones y con el incremento del propio número de comisiones que se están creando en los consejos, al final una solución que puede ser muy buena es precisamente que actúen como un equipo, casi como una única persona, secretario y vicesecretario, repartiéndose bien consejo, bien comisiones, ¿no? Y yo, vamos, por respeto al debate y que si no Mario no me va a volver a invitar a venir a hablar, lo dejamos si queréis aquí. Teníamos las conclusiones, pero bueno, las tenéis en el informe, hay 15, así que las podéis leer tranquilamente. Pues muchísimas gracias, Susana, Rafa, Laura, por ponernos un poco en contexto para el debate que vamos a tener a continuación. Yo creo que han salido los temas fundamentales. El informe se lo vamos a remitir a todos ustedes por correo electrónico, por vía electrónica, al finalizar este evento, y estará disponible en pocos días en la web del Centro de Gobierno Corporativo. Aprovecho también para decirles que mis compañeros tienen unos tarjetones por si alguno quiere luego preguntar algo, tanto a los miembros de la primera mesa como a los que voy a invitar ahora a acompañarme. Y muchísimas gracias, y nada, me invito a José Ramón del Caño y a Lourdes Maíz a que suban a la mesa y nos acompañen. Gracias. Pues nada, muchas gracias Lourdes y José Ramón por acompañarnos en este acto. Voy a presentarles muy rápidamente, porque necesitaría casi la segunda parte entera para contar toda la trayectoria de estos dos buenos amigos. Lourdes Maíz es abogada del Estado en excedencia, actualmente es consejera independiente de BVA y de ACS. En su vida en la administración como abogada del Estado, pues fue secretaria general técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y además fue directora general de la Sociedad Estatal de Sociedades Participadas Patrimoniales perteneciente al Ministerio de Economía en aquel momento, y muchas más cosas que lo voy a dejar ahí, amiga de esta casa, que la liamos de vez en cuando en algunos de estos eventos. Y José Ramón del Caño también es abogado del Estado en excedencia. En su vida en la administración fue abogado del Estado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, si mis notas no me traicionan. Fue secretario general del Banco de España, fue secretario del Consejo de CNMV y jefe de su asesoría jurídica, y más cosas que no voy a contar, y actualmente es secretario, no consejero, pero ha sido también secretario consejero. Es un caso de estos, yo creo que de análisis en las escuelas de negocio, y está luego lo contamos. Y por lo tanto, bueno, con los dos vamos a tratar un poco de dialogar alrededor de alguno de estos aspectos. Yo les he pedido que discrepen, pero no sé si es que cuando hacen la oposición
o sea, en sus cerebros los han metido los mismos conceptos, porque me ha costado que discrepen. Alguna cosa yo creo que hay matices, apúntenlo ahí entre líneas, que no es fácil encontrarlos, pero los encontrarán. Pero nada, ha sido la verdad que muy agradable preparar con ellos este diálogo. Lourdes, tú has estado en los dos lados, porque fuiste primero secretaria de consejo de algunas sociedades públicas en las que estuviste en tu etapa en la administración, luego secretaria del Consejo de Iberia, y ahora estás en otro lado de la mesa, como consejera independiente. ¿Ha cambiado algo tu entendimiento de la función de la Secretaría del Consejo después de tu cambio de rol en la mesa del Consejo, Lourdes? Hola, buenos días. Gracias a todos. Bueno, ayer estuvimos preparando un poco esto, ¿vale? No creáis que es fácil, y empecé con un tema que luego saldrá, que es la independencia, y les empezaba con unas preguntas, bueno. Soy doctora en filosofía y antes de ser abogado del Estado fui profesora de metafísica 5 años, y eso deja impronta. Así que empecé con lo de independencia, de qué, de quién, para qué y para quién. Y he llegado a la conclusión de que tenemos luego que precisar ese concepto cuando se refiere al secretario, porque no es lo mismo que cuando se aplica a un consejero que tiene que hablar de estrategia. Pero bueno, volviendo a la pregunta, yo primero fui consejera, que no secretaria, como de 7 u 8 empresas públicas. Entonces era consejera dominical, obviamente. Y tenía unos secretarios, esto fue desde el año 94, o sea, llevo 30 años ininterrumpidamente en Consejo de Administración y he ocupado, yo creo que casi todas las posiciones. Me falta la de presidente. A la que no aspiro, por supuesto. Señores headhunters que están por aquí y otros presidentes, por favor, consideren una candidata a doña Lourdes. No, pero la suerte que tuve es que al empezar como consejero y tener unos secretarios en las distintas compañías tan fantásticos, que además muchos de ellos llevaban la Secretaría General, algunos no, pero eran fantásticos, pues yo aprendí muchísimo de ello. Así que cuando hice de secretaria, primero en una empresa pública y luego efectivamente en Iberia, 17 años, que coincidió con el puesto de secretaria general, yo ya tenía en la cabeza el chip de cómo debía responderse a la necesidad de un consejo de administración. Y la respuesta corta a la pregunta es no. Tú me has preguntado, literalmente se ha cambiado mi entendimiento de la función de secretario, y en 30 años no. ¿Por qué? Porque desde un primer momento asumí que lo del letrado asesor ya estaba incorporado a la figura del secretario. Por lo tanto, velar por el cumplimiento legal de las decisiones de un Consejo de Administración entraba de lleno en la función de secretario. Y velar por las normas de cumplimiento normativo y que se fueran incorporando a la sociedad durante estos años de evolución en ese tema también era nuestra función. Por consiguiente, a esa pregunta te diré no. Fenomenal. Esto lo has aprendido como consejera independiente, ¿no? O sea, no como opositora. José Ramón, desde un punto de vista de sostenibilidad, ¿la figura del letrado asesor del Consejo es una especie en peligro de extinción o ha mutado en forma de secretario de Consejo? Hombre, yo creo que, bueno, la norma está en vigor y la función yo creo que es necesaria. Es decir, las sociedades, sobre todo con un cierto tamaño, yo creo que necesitan contar con un asesor, que el Consejo tenga un asesoramiento jurídico. Quizás lo que sucede es que la norma está un poco anticuada. Bueno, tiene la ventaja que tanto la ley como el decreto son fantásticos porque son como una hoja, o sea que como normas son envidiables. Pero yo creo que sí que debe existir un asesoramiento jurídico en los consejos, y lo que pasa es que la propia ley que se refiere a los letrados asesores contempla que si el secretario o un consejero es abogado puede asumir las funciones, que eso es lo que está sucediendo en la práctica. Pero yo creo que incluso en las sociedades pequeñas, a la hora de adoptar acuerdos, sobre todo si tienen que ser inscribibles, pues yo creo fundamental que se tiene que contar con un asesoramiento jurídico. A lo mejor la
la norma como tal pues está en desuso, puesto que ya no se exige, por ejemplo, hacer constar en las certificaciones que se ha adoptado con la participación del letrado asesor, pero yo creo muy importante que una sociedad que adopta acuerdos que tienen que, sobre todo que tienen que ir al registro mercantil, una ampliación de capital, tiene que estar necesariamente bien asesorado. ¿Y tú cómo firmas cuando secretario del Consejo, ¿no? No. Pero vamos, que siguen algunos papeles en algunas certificaciones que mandamos al registro mercantil, sigo poniendo lo del letrado asesor. Vale, perfecto. Lourdes, uno de esos grandes temas donde hay polémica, o donde ha habido polémica, porque vamos viendo que se va reduciendo el número de secretarios consejeros, nos daban los datos, poco más del 11% en el IBEX son secretarios de consejo, y probablemente se ha reducido porque ha habido un caso en las últimas semanas, después del verano, que la secretaría del consejo pues ha dejado de ser consejero en una de las compañías del IBEX. A vuestro juicio, ¿qué valor puede aportar esta figura y qué riesgos, si alguno, puede tener que el secretario sea consejero? Ya. A ver, no es una pregunta fácil. Quizá José Ramón esta pregunta la va a contestar mejor que yo, porque él ha tenido las dos posiciones. Bueno, mi opinión es lo siguiente, e intento sintetizar todo el lío mental que genera todo esto. Yo creo que lo esencial de la función son tres cosas. Una capacidad jurídica sólida y amplia para poder velar, lógicamente, por la legalidad de los acuerdos del Consejo. En segundo lugar, las soft skills famosas. O sea, hay que tener, lo que decía antes Susana, bueno, pues hay que tener un savoir-faire, pero también, y sobre todo, esto es lo clave, una independencia de criterio frente a cualquier presión, de criterio legal, ojo, que no es tan difícil. Es decir, lo que uno cree honestamente de acuerdo a sus conocimientos jurídicos en cada caso, sin someterse a presión alguna. Y para eso no hace falta dividir demasiado la función. Es tan sencillo como eso. Estas tres cuestiones, o sea, la capacidad técnica, independencia de criterio, las soft skills para manejar el funcionamiento del Consejo que vaya sin conflictos a ser posible, alguna de estas condiciones se ve obstaculizada porque el secretario sea consejero. Quiero decir, yo no lo veo. ¿Dónde hay que tener un poquito de cuidado? Pues en cosas muy prácticas. Es decir, si el secretario consejero es secretario de una comisión y no es consejero vocal de esa comisión, pues tendrá que tener el cuidado en el ejercicio de la función para no confundir una cosa con otra, pero nada más. Y quizá hay un tema que ya no está tan claro y es que lo comentábamos José Ramón y yo, ¿no? Ahora lo especificaste un poco más, José Ramón, pero claro, tú decías, bueno, es que si además de asesorar se moja, o sea, vota, pues hombre, eso da como más fuerza. Pero claro, no siempre el asesoramiento legal, que puede implicar simplemente una duda, un matiz, no siempre te impide votar en un sentido o en otro. Pero claro, a mí si el consejero letrado asesor vota en un sentido y yo soy consejera de otro lado, nunca voy a votar en contra. Es que si no me deja una bomba debajo de la mesa. O sea, veamos que no siempre las decisiones de un consejo de administración se ven presididas por la opinión del legal. Y José Ramón secretario, José Ramón no secretario, que dice la cuestión. Yo he tenido evolución. Primero fui secretario, no consejero, luego pasé a ser secretario consejero en un momento en que, la verdad, en la sociedad pues éramos probablemente desde fuera demasiados ejecutivos. Y luego, en un momento dado, que por un cambio organizativo se decidió reducir el Consejo y aprovechando el momento, pues con eso también nos permitía cumplir la regla del 40% de consejeras, pues he seguido siendo secretario, pero ya no consejero. Sin embargo, mi nómina no ha variado. Me pagaban lo mismo siendo secretario, solo que secretario consejero. Y lo que yo comentaba, a lo mejor un poco jocoso, pero luego digo alguna cosa más, es que si yo fuera consejero, preferiría que el secretario fuera consejero para que, como decía Lourdes, se moje conmigo en la toma de decisiones, es decir, no solo diga, bueno, esto es lo que os aconsejo, vosotros veréis, sino que, oye,
Si tú piensas que se puede, tú estás votando a favor. Y a la inversa, a título particular y personal, pues yo prefiero no ser consejero, porque tú dices las cosas y si los otros quieren aprobar o decidir en un sentido distinto, pues es su responsabilidad. Pero yo creo que tienen ventajas las dos cosas. Por ejemplo, si eres consejero, eres más igual que el resto de los consejeros, que luego tiene mucho que ver también con la autoritas y también yo creo que tiene mucho que ver la antigüedad en el puesto, porque eso hace que des continuidad al consejo, pero también, por ejemplo, que seas más antiguo que los consejeros. Entonces, cuando entra un consejero nuevo, dice, uy, este secretario lleva aquí ya mucho tiempo, se lo sabrá bien. Entonces, eso te da esa autoridad respecto a un consejero a lo mejor nuevo. Y a la inversa, pues a lo mejor, si se habla de independencia, se quiera o no, pues si eres secretario, el consejero está como en una posición un poquito por encima. Como que te puede mandar, te puede pedir. O sea que las dos cosas pueden tener sus ventajas y por eso es muy importante el tema de la habilidad para manejarlo todo. Y quizás una cosa que me permitas, porque creo que es el momento, yo creo que es muy importante para el buen gobierno que la empresa se lo crea, es decir, que presidente, consejero delegado crean que es bueno y útil un buen gobierno corporativo, porque eso en primer lugar hace fácil el papel del secretario. O sea, si no, y yo he tenido, la verdad es que siempre hay muy buena experiencia, si no tienes una dirección que quiera tener un buen consejo, que quiera que los consejeros participen, es difícil que el secretario pueda jugar un papel por encima del presidente y el consejero delegado. Puedes manejar la mano izquierda, pero no puedes ponerte por encima del presidente y el CEO. Bueno, llevamos 17 minutos, nos quedan otros 18 minutos y nos quedan 6 de las 10 preguntas que queríamos un poco abordar, o sea que vamos a acelerar un poquitín solo. Las guías técnicas de la CNMV recomiendan, ¿no?, esa coincidencia entre secretario del Consejo y secretarios de las comisiones. Hay razones distintas, lo han comentado Rafael y Susana, pero hay también un incremento, ¿no?, de las tareas, de las responsabilidades, de las funciones. En ese contexto, ¿qué valor tiene para vosotros, José Ramón, si quieres, por tu parte, que coincidan las dos figuras? ¿Y qué problema puede generar si no coinciden, si hay alguno? Bueno, yo lo que veo, muy necesario, porque la verdad es que lo veo necesario, es o que coincidan o, como se proponía también antes, que sea el equipo. O sea, bueno, pues a lo mejor repartírselo entre secretario y vicesecretario, que a lo mejor puede no ser una cosa estrictamente formal, pero yo creo que hace falta mucha coordinación y el estar en las comisiones y en el consejo, porque al final las reuniones de las comisiones son como, digamos, son como consejo especializado. O sea, este tema, y yo creo que eso ha sido muy útil para el tema del gobierno corporativo, las comisiones se trabajan mejor los temas, porque hay más tiempo, se ve más en profundidad, traes a los asesores, o sea que yo veo muy útil lo de las comisiones. Y yo la verdad es que creo que si no participas en las dos cosas se podrían producir contradicciones. O sea, si llevas una propuesta, pues una propuesta se ve en la comisión y acaba luego aprobándose en el Consejo. El problema es efectivamente el número cada vez creciente de reuniones. O sea, por ejemplo, yo en una de nuestras sociedades participadas, entre reuniones del Consejo y de las comisiones, en un año tuvieron cerca de 60. Claro, es que estás todo el día con reuniones, con actas, con propuestas, y eso, pues efectivamente, acabas necesitando un equipo. O sea que...
No sé si... Nada que añadir. Perfecto. Así es más breve. Perfecto, señoría. Perfecto, señoría. Coincido, como todos. La reforma de la Ley de Sociedades de Capital, como nos han indicado Susana y Rafael, y el Código de Buen Gobierno, la Secretaría del Consejo pues, ha adquirido más relevancia y se ha destacado fundamentalmente su papel como impulsor y garante del buen gobierno corporativo de las sociedades. Decidme algún ámbito a vuestro juicio vinculado con este rol que más destacaríais, ¿no? En este ámbito de impulso, de garante del buen gobierno corporativo. Uno que para vosotros sea más relevante y que quisierais compartir con nuestra audiencia. Bueno, yo es que creo que todo el tema del gobierno corporativo también hay que tener un poco en cuenta la evolución. Al final, los que empiezan a verlo más son el área jurídica, digo, también históricamente, y la Secretaría del Consejo, con lo cual ha asumido desde el principio un peso en toda la introducción de las cuestiones de gobierno corporativo, la Secretaría del Consejo, el ir proponiendo. O sea que yo creo que en el tema este es fundamental el impulso. Y entonces es muy útil, como decía, que el presidente y el CEO estén de acuerdo en que el gobierno corporativo es importante, en que hay que, pues yo qué sé, aprobar políticas, las modificaciones que vayan siendo necesarias, que tengas ese apoyo. Yo diría como el aspecto es en sí mismo es de, oiga, pues que me dejen impulsar. Muy bien. Coincido. ¿Coincides? ¿Veis si cómo era difícil? Pero vamos a introducir un tema para que haya un poco más, para que haya un poco más de debate. Nos han contado Susana y Rafael que en el estudio el 60% de los secretarios del Consejo del IBEX, 21 de 35, coinciden en el rol de secretarios del Consejo y de la Secretaría General. Pregunta abierta. Vuestra Lourdes, ¿cómo vemos este aspecto que no es siempre pacífico en la profesión? A ver, no es pacífico, yo creo que hay varias fórmulas que pueden valer para el ejercicio de esta función. Mi opinión personal, mi experiencia es que si se pueden unir ambas funciones, el trabajo del secretario de velar por la legalidad de los acuerdos que van al Consejo, y no solo desde el punto de vista del procedimiento formal de cómo se adopta la decisión, sino del contenido, para mí es más eficaz si reúne a la Secretaría General, para el ejercicio de esa función de velar por la legalidad, ¿no? En cuanto a los posibles conflictos de lealtad, de intereses que dicen, yo no me gusta decir interés, porque cuando hablamos de un potencial conflicto de interés de un consejero es cuando está enfrentando el interés de la sociedad, el interés social, al suyo propio o sus lealtades por ahí que tiene. Yo prefiero hablar de un conflicto de lealtades, al que todos nos hemos enfrentado alguna vez, ¿eh? Gracias a Dios, no demasiadas veces, pero algunas veces te sientas y dices, bueno, vamos a ver, yo sé o tengo una idea de cuál es el criterio legal en este tema. Me presento al Consejo de Administración, sé lo que piensa el management de la compañía, el presidente encima es ejecutivo y lo tengo aquí al lado, porque te sientas siempre al lado del presidente y me está mirando con cara de a ver lo que dices. Esto lo hemos vivido todos. Y tienes a un Consejo de Administración que a lo mejor puede suceder, en esos casos concretos que os digo excepcionales, que tampoco se fía mucho de lo que dice el presidente. Y entonces coge y te miran a ti. Y dicen, ¿tú qué opinas de esto? Y entonces tú, si el tema lo puedes bandear con las famosas soft skills que decía Susana, pues tú lo vas bandeando, te vas escaqueando, vas haciendo un poco sí, otro no, aplazamos el tema si os parece, etcétera. Pero hay veces que no te queda otra. Y tienes a tu presidente aquí, al Consejo que se fía de ti, te está mirando y dice, ¿cuál es tu criterio? Y ese día dices, bueno, luego por la tarde hago la carta de dimisión, pero voy a por todas. ¿Por qué digo que es un conflicto a veces de lealtades, no de intereses? O sea, tú estás velando por el interés social que no lo defines tú, obviamente, pero tienes delante un Consejo de Administración que no siempre es un bloque compacto, que hay veces que tienes los dominicales enfrentados, el núcleo estable, famoso, muchas veces estaba enfrentado entre ellos también, el presidente, a veces no se habla el presidente, el chairman con el consejero delegado, inaudito, pero cuando se rompe una pareja, nunca es de un día para otro.
lo vas cociendo, ¿verdad?, durante años. Entonces, son momentos complicados. Entonces, para mí, no es un conflicto de intereses a lo que te enfrentas, es a veces de lealtades, pero tampoco, fijaros bien, tampoco, porque lo que se te pide como secretario es que seas el asesor legal, que digas su opinión legal. No estás interviniendo en un tema estratégico ni de negocio que puede interesar más a unos que a otros, no. Tú tienes que decir tu criterio legal. Y como tantas veces en la vida, pues sucede que cuando dices lo que crees, más vale equivocarte diciendo lo que crees honestamente, que equivocarte intentando agradar a unos y otros y traicionarte a ti mismo. O sea, gracias a Dios no son muchos los momentos, yo llevo 30 años y he visto eso 2 o 3 veces, pero esas 2 o 3 veces tienes que actuar con arreglo a tu criterio, no presión ninguna. Y oye, a veces no es fácil porque te juegas mucho, pero bueno, así es la vida y no es propio solo exclusivo de este trabajo. José Ramón. Resumidamente, la verdad es que yo creo que es bastante más práctico que coincidan secretario del Consejo y secretario general, porque incluso para los temas más de impulso, por ejemplo, del gobierno corporativo, un secretario del Consejo, lo voy a extremar, que sea externo, es muy difícil que logre dar instrucciones a la organización para que prepare todas las propuestas, que se cambie en su caso la organización, que se nombre un cargo. Eso desde una secretaría del Consejo fuera de la organización es bastante complicado. O sea que yo creo que ayuda, manteniendo cuando sea necesaria la independencia, ayuda al buen gobierno que el secretario sea también el que controla la Secretaría General hacia dentro de la organización. Dejarme que siga un poco hurgando en el tema, porque posteriormente, cuando preguntamos a secretarios, vicesecretarios de consejo y preguntamos a consejeros sobre algunos aspectos, en este caso la coincidencia de las dos funciones o la no bondad de coincidencia, mayoritariamente el 90 y muchos % de los secretarios abogan porque las dos funciones coincidan, el 75% de los consejeros abogan porque coincidan, ahí hay ligeras diferencias, pero donde más diferencias hay es en lo que voy a decir ahora, y es cuando les preguntamos a los secretarios, en el caso de que coincidan, ¿a quién debe de reportar el secretario? Mayoritariamente dicen que hay que reportar al presidente y al primer ejecutivo. Pero cuando les preguntamos lo mismo a los consejeros, dicen, no se manifiestan de una manera tan rotunda. Están muy divididos, casi 50-50, los que piensan que hay que reportar a los dos, presidente y con el primer ejecutivo, y casi el otro 50 lo que dicen es no, que dependa, a pesar de que coincidan las dos funciones, que dependan solo del presidente del Consejo. No sé qué os sugiere. No vamos a hacer aquí de psicólogos de los consejeros, que algunos están por aquí. A ver. Pero ¿cómo interpretáis esa pequeña protección, voy a decirlo así, que parecen manifestar, estoy interpretando, los consejeros ante esta pregunta? No, yo no recuerdo los porcentajes del informe, lo tengo, pero me chocó esto que dices con alguna otra percepción discrepante que comentaba antes. 77% de los secretarios que dependan del presidente y del primer ejecutivo, y solo el 19% que dependan del presidente del Consejo cuando están combinados los dos cargos. Cuando les preguntamos a los consejeros, sí, el 53% que dependan de los dos y el 47% que dependan solo del presidente del Consejo. Pues lo veo clarísimo. Ahí lo dejo. Lo veo clarísimo, lo que está funcionando en la psicología de cada uno. Evidentemente, primero tendríamos que diferenciar si hablamos solo de un chairman puro o es un presidente ejecutivo, ¿no? Supongamos que sea un chairman puro, ¿vale? Chairman puro y CEO, primer ejecutivo, ¿no? Tenemos las figuras separadas. Entonces, bueno, si unes la Secretaría General, ¿vale?, con el tema de secretario de consejo, pues tienes claro, secretario de consejo, chairman, Secretaría General, primer ejecutivo. Para mí eso es bastante claro. El problema es que
hemos metido esta idea de que si desconfiamos los unos de los otros y cuanto más desconfiemos mejor, cosa que yo no comparto del todo. Los check and balances tienen que tener un límite razonable, porque al final estamos todos en el mismo barco y no puedes ir supliendo tus desconfianzas a base de poner otro controlador, otro que controle al controlador, luego le divido la función, no sea que entre las dos funciones se líen. No. Yo creo que lo que pasa es que el consejero a veces desconfía un poco de que el secretario general, secretario del Consejo, esté muy condicionado por el Ejecutivo. Y entonces que a veces desconfía. Pero primero, eso tiene una solución fácil. Si el Consejo desconfía del secretario, tiene una solución radical. Pero antes de llegar a la radical, tiene unas soluciones muy prácticas. Oye, yo desconfío de que esto esté bien visto, bien analizado, contrato a un experto de fuera que sobre este tema concreto venga y nos dé la opinión. A ver, ¿qué parece? Que eso puede tranquilizar el asunto. O sea, antes de llegar a lo radical tiene otras soluciones. Ahora, yo no soy partidaria de tener un secretario del Consejo, secretario general, del que el Consejo desconfía. ¿Vale? Por eso, a veces, eso de que reporte como secretario del Consejo Ejecutivo al presidente a veces genera cierta cuestión. Pero es un tema de ganarse la confianza también por nuestra parte, de secretarios, quiero decir. José Ramón. Yo creo que es fundamentalmente, bueno, pues es lo mismo, el tema de que todo el mundo esté remando en la misma dirección y no pensando que te van a hacer alguna jugada. Ahora, creo que es razonable que los consejeros piensen más en que el secretario dependa solo del presidente, por su posición, pero yo creo que es más una cuestión, un poco por así decirlo, de qué prefieres, pero que organizativamente es más complicado, porque no veo, o sea, veo más dificultad que las sociedades tengan un secretario que sea solo secretario, o salvo que sea externo, y en cuyo caso, bueno, pues tiene sus fuentes de ingreso normalmente repartidas, pero una figura de secretario que depende solo del presidente y que se dedica exclusivamente al Consejo, lo veo poco práctico. Y evidentemente si el secretario no desempeña bien su función, pues efectivamente habría que cambiarlo, pero que yo creo que si todo el mundo colabora, pues puede funcionar sin dificultad. ¿Ven cómo me cuesta que tengan matices una entre discrepancia, ellos? ¿no? Hemos estudiado en la misma academia, eso. Otro dato que contrasta entre lo que opinan los secretarios y lo que opinan los consejeros tiene que ver con la visión que tienen de cómo asesoran a los propios consejeros. Hay distintos, se les ha pedido a consejeros y a secretarios opinión sobre cuáles son un poco sus responsabilidades, y donde hay un poco más de diferencia, junto con esta que hemos comentado ahora, está en el asesoramiento a los consejeros, porque los secretarios manifiestan con una cierta rotundidad que dedican mucho tiempo, ¿no?, al asesoramiento de los consejeros, y cuando se les pregunta lo mismo a los consejeros, pues no son tan rotundos, ¿no?, en esa dedicación, no se sienten tan queridos por parte de los secretarios. Yo lo veo en positivo, ¿eh? Yo lo veo en positivo, porque cuando las cosas van bien nadie se da cuenta del trabajo que hay detrás. Solo cuando las cosas van mal, entonces te fijas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si un consejo va bien, hay un trabajo del backstage brutal, porque está ahí toda la secretaría pendiente, que no oye, y las agendas, cuadrar las agendas, la diversidad, que vienen en la mitad del extranjero, todo esas bobadas, si queréis, que hay que hacerles un programa de entrar en la empresa correcto, que tienes que coordinar con los directores, que tienes que, porque a través del secretario se coordina toda la comunicación con el management de la empresa, etcétera. Es un trabajo enorme. Pero verlo en positivo, es decir, si los consejeros piensan que eso no es tanto, porque les preocupa más su responsabilidad de incumplimiento legal, es que las cosas van muy bien.
Es que eso va muy suave y nadie percibe. Es como la puntualidad en Iberia, de verdad. Cuando la puntualidad va bien, todo el mundo se fija en el menú. Que si el jamón está mal, el pan no sé qué. Pero cuando la puntualidad va mal, del menú no se ocupa nadie. Es decir, no es que no sea relevante, pero es que no se ocupa. Bueno, pues esto es igual. Yo lo leo en positivo. José Ramón. Bueno, yo quería quizás al hilo de esto comentar otra cualidad de los consejeros, digo, para llevar luego el tema a ese punto, que es el tema de la discreción, la humildad y que no se note mucho la presencia. Yo creo que una característica de la mayor parte de los secretarios que conozco es que no se nota mucho su presencia, de manera que las cosas se hacen y se hacen bien y entonces parece que no estás. Consecuencia de esto es que a lo mejor no se nota lo que estás haciendo. Por eso digo, hilándolo con el tema de la pregunta. Y como comentaba el otro día cuando hablábamos de esto, yo creo que la respuesta de los consejeros puede estar condicionada por un poco el perfil de todos los consejeros que hayan contestado. Porque evidentemente se atiende más a los consejeros, sobre todo como tienen que ser independientes los presidentes de las comisiones, se atiende más a los consejeros que son presidentes de las comisiones, con los cuales tienes una mayor relación, porque tienes que preparar el orden del día, porque pues cuando se presenta algún tema da lugar pues a aclaraciones, y entonces tienes una mayor relación. Entonces, quizás no todos los consejeros perciben la misma dedicación, pero en conjunto el secretario sí percibe que está trabajando para el consejo y para los consejeros. Antes de dar el paso a un comentario, o sea, si hay seis consejeros en un consejo, lo ideal sería que cada uno tuviera la presidencia de una comisión. Para que todos sean igualmente queridos por el secretario. Yo quería hacer un comentario al hilo de lo que acabas de decir. Vamos a ver, mi experiencia es que soy mujer, entré en el 2001 de secretaria en el típico consejo de administración de 15 señores, digo señores, y una mujer, que durante muchos años no hubo ninguna mujer allí. Estaba un comité de dirección donde no había ninguna mujer. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eso de la invisibilidad, para nosotras que hemos pasado por ese trance, ¿vale?, es algo a batir. No sé cómo explicarte. No se trata de que estés presente en todos lados, pero tienes que conseguir la suficiente autoritas y... ¿Cómo te diría yo? Algunos en la empresa que eran un poco brutos decían, hay que tener mala leche. Digo, no sé si se llama así mala leche, pero sí se llama carácter. Es decir, no eres tan invisible como secretario, y sé que a los señores os pasa menos este problema, pero las mujeres cuando entrábamos en aquellos clubs que parecían ingleses, ¿no?, todos señores mayores, todos en una liga muy especial, todos muy importantes, y todos cruzando consejos entre ellos, y se lo sabían todo, pues entonces tú llegas... Os lo digo, a mí el primer día que llegué a Iberia me pidieron una Coca-Cola, no, lo digo sinceramente. Claro, me quedé mirando y digo, bueno, cuando vaya por una para mí, les traigo. Pero estaba ahí al lado, o sea, era como ahí, o sea, como si te dicen, tráeme el agua, primer día. Bueno, todos sabemos lo que nos cuesta hacernos un campo, también a los señores les cuesta, pero a las mujeres nos costaba más en aquel mundo en el que no había, ¿no? Entonces, invisible... Bueno, ¿quiere decir que no estés dando demasiado la nota? Vale, ok. Pero que sepan que tú estás ahí, que tienes que ganarte la confianza técnica, ¿vale?, de ellos, y que sabe que si necesitas algo estás disponible. Entonces yo creo que invisible, pero menos. Bueno. Perdona, yo creo... Yo creo que esto último que has dicho también es importante, pero que no solo sea de boquilla, que es la disponibilidad. Yo creo que si los consejeros consejeras perciben la disponibilidad, porque no solo se lo dices, sino que cuando te llaman, atiendes o respondes, pues eso yo creo que hace que sea mejor la percepción de la atención. O sea que yo creo que efectivamente puede ser con discreción, pero hay que estar disponible.
Vamos a ir terminando, tenemos un par de preguntas que creo que son de enjundia, pero antes de terminar la parte que hemos preparado, sí me gustaría una palabra en algo que yo creo que hay bastante coincidencia entre, y lo han dicho en la exposición de las conclusiones del estudio, secretarios y consejeros, ¿no? La importancia de la tecnología en la gestión del Consejo. ¿Qué valor le dais vosotros, por un lado? Y segundo, más allá de los aspectos que hoy ya están abordados en la mesa de los consejos con el apoyo de sistemas de gestión, ¿no? Basados en tecnología, ¿cuáles son las siguientes fronteras que veis en el uso de la tecnología en la gestión de los consejos? Si hay algún aspecto que estéis por ahí visualizando que va a llegar o está llegando. Es suya. Pues, Ramón. Yo lo que puedo decir es que, empezando por lo actual, yo creo que es muy importante el uso de las tecnologías, el uso de plataformas. Nosotros en concreto usamos Diligent, y no es porque sea también patrocinador del informe, pero la verdad es que es fundamental para la gestión y la organización diaria del Consejo. O sea, yo ya no me imagino, y aunque lo he vivido, el envío de documentos físicos a los consejeros, que además era un lío de preparar y todo aquello, o el envío por email, que siempre generaba mucha inquietud, el envío por email, con lo cual el tener una plataforma donde además a los consejeros pues les permite consultar este consejo, el pasado, los anteriores, yo creo que da mucha seguridad. El futuro, pues yo creo que el futuro está en las innovaciones que van haciendo cada 2x3 en estas plataformas, porque cada vez tienes más servicios, más oportunidades, porque desde el punto de vista de la organización de los consejos, y yo creo de la atención a los consejeros, el tenerlo todo, yo creo, tanto, es decir, toda la documentación, tanto presente como la pasada, es lo que más utilidad tiene para ellos. Usamos también la plataforma Diligent, cuña publicitaria, pero es que es la mejor. Para un secretario de consejo es la mejor, Laura, es verdad, ¿eh? Muy bien. Pues vamos, dos preguntas que yo creo que van, una para cada uno, ¿vale? Y son interesantes. La primera dice, se habla muy poco del letrado asesor y su relación con el secretario del consejo. Entiendo que es cuando hay dos funciones separadas en este sentido, ¿no? José Ramón, ¿qué pasa cuando hay conflicto en la interpretación de la legalidad de un acuerdo? ¿Debe constar en el acta esa discrepancia entre secretario y letrado asesor? Pues yo creo que sí. Ahora ¿Y qué hacen los consejeros ante esa discrepancia? Obviamente, o sea, lo que pasa es que eso te origina una situación que afortunadamente yo no he vivido, pero que podría darse el caso a lo mejor sin un letrado asesor, sino con un consejero abogado y un secretario abogado, que el consejero pensara una cosa y el secretario otra distinta. Yo creo que hay que parar, y salvo que sea una emergencia y que hay que tomar una decisión, pero evidentemente no, yo creo que el consejo no debería tomar una decisión pensando una parte del consejo que lo que está adoptando no es legal. Pues va contigo esta, Lourdes, tu tema favorito. El secretario. ¿Está firmada o esa no? La otra estaba firmada por M de la Torre. La M no me atrevo a interpretarla, será María, Manuel. Bueno, no pasa nada, no hace falta identificarse. Esta está firmada por Pablo Martínez, abogado y secretario del Consejo. El secretario debe ser independiente, pero, pregunta, ¿independiente de qué o de quién? ¿No debería estar sujeto en todo caso al interés social? ¿Ves cómo te gustaba esta pregunta? Sí. Ya me dijisteis que no filosofara mucho, así que
Nos quedan 2 minutos. Vamos a ver, cuando es consejero, los consejeros todos sabemos de memoria que debemos el interés social. La pregunta es, ¿qué es el interés social? Antes se decía que era el interés de los accionistas, lógico, porque la ley de sociedades capital se refiere al contrato de sociedad. O sea, varias personas se ponen de acuerdo, un negocio rentable y se reparten las ganancias. Definición de la ley. Vale, de acuerdo. Por eso se hace el foco en los accionistas. Después se dijo en el Código de Buen Gobierno, hombre, en lugar de digamos, el interés, la media de interés de los accionistas, el interés del accionista medio. Vamos, no sé si hemos ganado mucho con eso, pero sigue siendo complicado. Luego le añadimos al interés social compaginar con los stakeholders. Si se lo tenemos que añadir, porque no lo hemos incluido en el interés social, ¿vale? Esto para empezar. Entonces, los consejeros sí se deben al interés social compaginado con todo esto, de acuerdo. Pero el secretario, obviamente, está en el mismo barco, pero él, como secretario, tiene que velar por la legalidad, impulsar las normas de gobierno corporativo, etcétera, etcétera. ¿En qué sentido puede él ahora, es decir, ya hemos asumido todos que una empresa es algo más que eso? Cuando hablamos de sociedad, perdón, pero todos somos juristas, hablamos de la capa de la personificación jurídica de la empresa y se nos olvida todo lo que hay detrás. O sea, vale, ponen en sí el dinero y tal, pero detrás tienes toda una institución donde hay muchísimas personas, muchísimos vínculos jurídicos, muchísimos intereses, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir proyectando actualmente en la sociedad del interés ese a nivel societario al interés de todos los que implica la empresa que está debajo. En ese sentido, el secretario, ¿cuál es su papel? Bueno, pues él está como secretario, no como secretario general, en el ámbito del Consejo de Administración, pero debe impulsar que se llegue a ese equilibrio y en el largo plazo los intereses de los stakeholders pueden ser razonablemente satisfechos. En el corto es muy difícil, pero en el largo plazo sí puede ser. Entonces yo creo que el reto ahora para secretarios puede ser 2 cuestiones que creo yo. Una cosa es ayudar a impulsar esa visión a largo... Bueno, lo resumo en una. Esa necesidad de impulsar el negocio sostenible y a largo plazo, teniendo en cuenta los intereses de los stakeholders, eso no solamente ámbito Consejo de Administración, sino que, y de eso alguno de los aquí presentes sabe mucho, con la Ley de Implicación de Accionistas a Largo Plazo, el Código de Buenas Prácticas de los Accionistas, se está intentando que los accionistas velen también por el largo plazo y que haya una política de implicación en la empresa. A lo mejor ahí el papel del secretario del Consejo se va a ampliar por ese lado, por esa vinculación, que se les pide a los accionistas institucionales y esa implicación con la empresa implica relaciones. Entonces, bueno, tal vez por ahí creo que pueden tener un reto. Pues muy bien, gracias José Ramón, gracias Lourdes por vuestras intervenciones. Me voy a permitir destacar algunos titulares que he ido anotando aquí a lo largo de las distintas intervenciones que ha habido, ¿no? Por un lado, señores secretarios, parece que nos gusta la empresa y el cargo. Tienen antigüedades medias en el cargo, similares a los de los consejeros ejecutivos, según datos del informe anual de gobierno corporativo de CNMV, y antigüedades en la sociedad similares a los consejeros dominicales de las sociedades cotizadas. Ahí lo dejo, quizás si no hay ningún proxy por aquí, pero quizás esto le puede traer algún proxy o algún inversor alguna reflexión. Si son secretarios del Consejo y no son abogados del Estado, por favor no lo difundan, porque creo que su posición a lo mejor puede ser deseada por otros. Si son letrados asesores del Consejo, a pesar de la reivindicación que el bueno de José Ramón ha hecho de la figura, tienen riesgo de acabar en un nodo cualquier día de estos, ¿eh? No se preocupen si sus equipos son pequeños, como parece ser la mayoría de las secretarías de los consejos de las compañías cotizadas, porque siempre habrá despachos, ¿verdad, Rafael?, que estarán dispuestos a echarles una buena mano. No sé si es compliance o no el tener el compliance en la Secretaría General. Creo que ahí estamos bastante de acuerdo. Ante las diferencias en la visión que hay entre los secretarios y los consejeros, en una parte de los temas que en la encuesta pueden leer, pues hay 2 alternativas, ¿no? O hacerse una terapia o hacerse un 360 para que tener un poco esa visión de todos los ámbitos y poder mejorar en nuestra función.
El reto que señalaría es estudiar, estudiar y estudiar, porque esa vorágine regulatoria, Rafa, yo creo que va a acabar con la vida de muchas personas en este mundo tal y como lo conocemos, y tiene pinta que a los secretarios se los puede llevar por delante si se descuidan un poco. Soft skills, pues hay que cultivar la independencia y esa mano izquierda, por supuesto, y ante el incremento de responsabilidades que todos, secretarios y consejeros, destacan que ha habido en la función de la Secretaría del Consejo, pues yo solamente os sugeriría que os clonéis o pongáis un avatar, porque la cosa está realmente complicada. Consejeros, por favor, no desconfíen de sus secretarios de consejo. Están en este mundo para ayudarnos. Así que yo creo que hay que cultivar, yo creo que hay que hacer algo social después de cada consejo y cultivar la relación entre secretarios y consejeros. Así que, bueno, espero que el estudio, ya fuera de bromas, con las conclusiones que van a poder leer con detalle, les ayude a tener una visión más holística, si podemos decir, de lo que hacen los secretarios de los consejos en las compañías cotizadas españolas, y les invito a seguir hablando de ello en el café que a continuación vamos a tener en la planta de abajo. Para terminar, este es el último acto del Centro de Gobierno Corporativo de SADE en nuestras instalaciones de Mateo Inurria. Les convocaremos al siguiente acto en nuestras instalaciones que abriremos en nuestro nuevo campus en Mirasierra, en el que ahora, mientras terminamos el acto y salimos para el café, podrán probablemente ver algunas imágenes en las pantallas. Así que muchísimas gracias, y la siguiente vez Valle de la Fuenfría 3, Mirasierra, SADE Madrid, allí les esperamos a todos ustedes. Muchas gracias.